Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren ustedes muy bien. Continuando con nuestra reflexión cristológica y espiritual. El día de hoy quisiera iniciar una reflexión que nos llevará varias videocápsulas sobre lo que apasionó a Jesús, sobre el núcleo de su predicación y de su vida misma, el reino de Dios. Hemos dicho ya algunas cosas sobre el reino cuando hablamos de aquel texto programático de Marcos 1:15, pero si el reino de Dios fue el núcleo de la predicación y de la vida misma de Jesús, es muy importante ahondar en este aspecto. Nadie duda de esta información que nos proporcionan las fuentes. Jesús fue caminando de pueblo en pueblo y de aldea en aldea, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que la causa a la que Jesús dedica en adelante su tiempo, sus fuerzas, su vida entera, es lo que él llama el reino de Dios. Es sin duda el núcleo central de su predicación, su convicción más profunda, la pasión que anima toda su actividad. Todo lo que dice y hace está al servicio del reino de Dios. Todo adquiere su unidad, su verdadero significado y su fuerza apasionante desde esa realidad. El reino de Dios es la clave para captar el sentido que Jesús da a su vida y para entender el proyecto que quiere ver realizado en Galilea, en el pueblo de Israel y en definitiva en todos los pueblos. Lo dicen todas las fuentes. Jesús no enseña en Galilea una doctrina religiosa para que sus oyentes la aprendan bien. Anuncia un acontecimiento para que aquellas gentes lo acojan con gozo y con fe. Nadie ve en él a un maestro dedicado a explicar las tradiciones religiosas de Israel. Se encuentran con un profeta apasionado por una vida más digna para todos, que busca con todas sus fuerzas que Dios sea acogido y que su reinado de justicia y misericordia se vaya extendiendo con alegría. Su objetivo no es perfeccionar la religión judía, sino contribuir a que se implante cuanto antes el tan añorado reino de Dios y con él la vida, la justicia y la paz. Jesús no se dedica tampoco a exponer a aquellos campesinos nuevas normas y leyes morales. Les anuncia una noticia. Dios ya está aquí, buscando una vida más dichosa para todos. Hemos de cambiar nuestra mirada y nuestro corazón. Su objetivo no es proporcionar a aquellos vecinos un código moral más perfecto, sino ayudarles a intuir cómo es y cómo actúa Dios y cómo va a ser el mundo y la vida si todos actúan como Él. Eso es lo que les quiere comunicar con su palabra y con su vida entera. Jesús habla constantemente del reino de Dios, pero nunca explica directamente en qué consiste. De alguna manera, aquellas gentes barruntan de qué les está hablando, pues conocen que su venida es la esperanza que sostiene al pueblo. Jesús, sin embargo, les sorprenderá cuando vaya explicando cómo llega este reino, para quiénes va a resultar una buena noticia o cómo se ha de acoger su fuerza salvadora. Lo que Jesús transmite tiene algo de nuevo y fascinante,
para aquellas gentes. Es lo mejor que podían oír. ¿Cómo pudo Jesús entusiasmar a aquellas gentes hablándoles del reino de Dios? ¿Qué captaban detrás de esa metáfora? ¿Por qué le sentían a Dios como buena noticia? El reino de Dios no era una especulación de Jesús, sino un símbolo bien conocido, que recogía las aspiraciones y expectativas más hondas de Israel. Una esperanza que Jesús encontró en el corazón de su pueblo y que supo recrear desde su propia experiencia de Dios, dándole un horizonte nuevo y sorprendente. No era el único símbolo, ni siquiera el más central de Israel, pero había ido adquiriendo gran fuerza para cuando Jesús empezó a utilizarlo. Sin embargo, la expresión literal reino de Dios era reciente y de uso poco frecuente. Fue Jesús quien decidió usarla de forma regular y constante. No encontró otra expresión mejor para comunicar. Desde niño había aprendido a creer en Dios como creador de los cielos y de la tierra, soberano absoluto sobre todos los dioses y Señor de todos los pueblos. Israel se sentía seguro y confiado. Todo estaba en manos de Dios. Su reinado era absoluto, universal e inquebrantable. El pueblo expresaba su fe cantando con júbilo a Dios como Rey. Decid a los gentiles, Yahvé es Rey. El orbe está seguro, no vacila, Él gobierna a los pueblos rectamente. Ese Dios grande, Señor de todos los pueblos, es Rey de Israel de una manera muy especial. Él los ha sacado de la esclavitud de Egipto y los ha conducido a través del desierto hasta la tierra prometida. El pueblo lo sentía como su liberador, su pastor y su padre, pues había experimentado su amor protector y sus cuidados. Al comienzo no le llamaban rey, pero cuando se estableció la monarquía e Israel tuvo, como otros pueblos, su propio rey, se sintió la necesidad de recordar que el único rey de Israel era Dios. Por tanto, el rey que gobernara a su pueblo solo podía hacerlo en su nombre y obedeciendo a su voluntad. Los reyes no respondieron a las esperanzas puestas en ellos. Dios había liberado a Israel de la esclavitud de Egipto para crear un pueblo libre de toda opresión y esclavitud. Les había regalado aquella tierra para que la compartieran como hermanos. Israel sería diferente a otros pueblos. No habría esclavos entre ellos. No se abusaría de los huérfanos ni de las viudas. Se tendría compasión de los extranjeros. Sin embargo, y a pesar de la denuncia de los profetas, el favoritismo de los reyes hacia los poderosos, la explotación de los pobres a mano de los ricos y los abusos e injusticias de todo género llevaron a Israel al desastre. El resultado fue el destierro a Babilonia. Para Israel fue una experiencia trágica, difícil de entender. El pueblo estaba de nuevo bajo la opresión de un rey extranjero, despojado del derecho a su tierra, sin rey, sin templo ni instituciones propias, sometido a una humillante esclavitud. ¿Dónde estaba Dios, el Rey de Israel? Los profetas no cayeron en la desesperanza. Dios restauraría a aquel pueblo humillado y de nuevo lo liberaría de la esclavitud. Ese es el mensaje de un profeta del siglo VI antes de Cristo. Dios continúa amando a su pueblo y le ofrece una vez más su perdón. Sacará a Israel de la cautividad. El pueblo vivirá un nuevo éxodo. Las tribus dispersadas volverán a reunirse y todos podrán disfrutar en paz de la tierra prometida. Jesús conocía y tal vez evocaba, mientras recorría las montañas de Galilea, el mensaje lleno de fuerza y belleza de este profeta que gritaba así el final del destierro.
Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que anuncia salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios. Algunos grupos de desterrados volvieron efectivamente a su tierra y el templo fue reconstruido. Pero aquellas promesas maravillosas no se cumplieron. Las tribus seguían dispersas. Se volvía a las antiguas prevaricaciones e injusticias. La verdadera paz parecía imposible, pues ya se cernía en el horizonte la sombra amenazadora de Alejandro Magno. Sin embargo, los últimos profetas seguían alentando al pueblo. Malaquías se atrevía a poner en boca de Yahvé esta alentadora noticia: mirad, yo envío mi mensajero a preparar el camino delante de mí. Jesús, como muchos de sus contemporáneos, vivía de esta fe. Cuando oían hablar de la venida de Dios, una doble esperanza se despertaba en su corazón. Dios librará pronto a Israel de la opresión de las potencias extranjeras y establecerá en su pueblo la justicia, la paz y la dignidad. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con nuestra reflexión, porque si no los videos se hacen interminables y no se trata de aburrirlos ni aburrirnos. Deseo que estas cápsulas despierten siempre el deseo de seguir profundizando en el mensaje, en la vida, en el ministerio del profeta de fuego Jesús de Nazaret. Cuídense muchísimo, por favor, no cejen en su empeño de ser muy rigurosos en su aseo, en evitar aglomeraciones, en fin, todas las indicaciones que nos dan las autoridades. Pues sí, ya estamos en una etapa en la que empezamos a reintegrarnos a nuestras actividades paulatinamente, pero el peligro siempre está allí latente. Cuídense mucho. Hay que cuidarnos nosotros para cuidar también a los demás. Hasta luego.